Hoy voy a revelarte las 5 claves del engagement, o básicamente cómo conseguir más interacciones, tanto en tu blog, en tu tienda online, en tus redes sociales. Si no consigues que nadie responda a tus preguntas en stories o en posts, que nadie comente, que nadie deje un email o te mande un email, si nadie te manda un mensaje ni responde a tus encuestas, si nadie te da feedback, nadie te dice su opinión sobre tu producto, tu servicio, tu cuenta, vamos a solucionarlo con estas 5 claves que tienes que tener en cuenta para conseguir más interacción, para aumentar tu engagement. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital, comenzamos. Y empezamos directamente con la primera clave, que es el momento. El momento en el que estás, en el que haces la pregunta. Por ejemplo, si estamos en plena pandemia, cuando la gente está preocupada de otras cosas y haces una pregunta porque están preocupados por si pueden salir a la calle, por si pueden hacer algo, por si necesitan una mascarilla. Pueden estar preocupados por otra cosa y no van a responder. Entonces, el momento es importante tenerlo en cuenta. Elegir el momento adecuado en el que haya una tendencia o conocer el entorno y las preocupaciones es clave. Por ejemplo, si estamos en Navidad, o si estamos en verano, o si estamos en un momento en San Valentín, la gente va a ser más susceptible de hacer o reaccionar a ciertas preguntas de una forma más fácil que si las haces en otro momento. Así que el momento en el que haces las preguntas, la hora, el día, la semana, el mes, si la gente a lo mejor ha cobrado, no ha cobrado, es muy importante conocer estos datos, conocer a la gente para hacer esas preguntas que nos puedan hacer sacar información para luego elegir o generar un público más objetivo, dependiendo del objetivo que nos hayamos marcado. Entonces, elegir muy bien ese momento, esa hora, ese día, en función de los usuarios, y la pregunta que estemos haciendo es una de las claves para aumentar el engagement. Clave 2. La pregunta. ¿Qué pregunta estamos haciendo? ¿Cómo? ¿Qué palabras estamos utilizando? El cómo se hace la pregunta, qué tipo de pregunta estamos haciendo, influye enormemente en que la gente responda o en que la gente no responda. Aunque vayamos a sacar la misma información y estemos pidiendo lo mismo. Si estamos, por ejemplo, pidiendo a la gente, explícame tu proceso de crecimiento personal a lo largo del tiempo, pues eso no es lo mismo que si preguntamos ¿cómo te sientes hoy del 1 al 10? 1 mal, 10 muy bien, extraordinariamente bien. Hemos hecho o vamos a sacar más o menos la misma información, pero estamos haciendo que el usuario entienda de una forma mucho más sencilla la pregunta, sea más rápida, más directa, y esto afecta enormemente a los resultados, a que la gente responda o no responda. También influye mucho si estamos tocando un tema más o menos emocional. Cuanto más emocional, más toque la fibra, más va a comentar la gente. Si es algún tema un poco más tabú, por ejemplo, si hablamos sobre la mascota. ¿Tienes mascota? La gente quiere responder. Sí, tengo mascota, la adoro, la quiero mucho, es parte de la familia. O si preguntas, ¿cuánto dinero ganas? Pues la gente va a decir, es que ¿para qué quieres saberlo? Es que no sé, no te lo quiero decir, si esto es algo más privado. A mí esta parte me da un poco más igual, yo de hecho comparto los ingresos, pero es más complicado que la gente reaccione y responda a ciertas preguntas. Y como ves, pues si dices, ¿tienes mascota? Es muy fácil. Si pones un sticker de encuesta en una story en Instagram, pues la gente va a decir sí, y va a interactuar, porque es una parte que toca la emoción, que forma parte de su familia, que están orgullosos, que quieren enseñarlo al mundo. Entonces, el tipo de pregunta, el tipo de si la pregunta es más emocional, la temática también es clave a la hora de que la gente responda o no responda. Tercera clave, el alcance. Si nadie ve tu pregunta, nadie va a responder. Esto es obvio, pero a veces no nos damos cuenta. Si sabemos que aproximadamente un 1 o un 2% de la gente que vea esa pregunta va a responder, en mi caso en ocasiones es un 10%, un 15%, un 20% en ocasiones, pero más no.
Por tanto, necesitamos llegar al menos a 100 personas para saber que una persona va a responder. Y también que lo vean durante un tiempo mínimo adecuado, llamando su atención. Si están navegando y viendo un montón de stories y reels o contenido o blogs o lo que sea, pues es más difícil que si no llamamos su atención, les hagamos que hagan clic o que escriban algo. Entonces es muy importante conocer estos datos, que hay un mínimo número de personas que tienen que ver nuestro contenido para que interactúe. Obviamente teniendo en cuenta el resto de puntos, que hagamos buena pregunta, que la lancemos en el momento adecuado, con el formato adecuado, pero tenemos que llegar a un mínimo número de personas y saber que si llegamos a 100 nos va a responder una, nos va a dejar un comentario una persona. Si llegamos a 1000 nos van a dejar 10. Si lo optimizamos podemos llegar a 20, pero no podemos esperar que si tenemos 1000 impresiones, no sé por qué esas 1000 personas no han dejado un comentario. Por 1000 cosas, porque no les interesa en este momento, porque estaban haciendo otra cosa, porque mientras están viendo Instagram están viendo la televisión, porque, 1000 cosas que pueden estar, la han llamado en otro momento y lo han dejado, no les interesa, son de unas características que no quieren dejar ni un rastro en internet. Al final, cada caso es único y por eso están estos porcentajes. De cada 100 personas, uno compra o toma alguna acción. También una clave con respecto al alcance es el diseño, o que una simple impresión no vale, porque Instagram en principio te muestra las estadísticas cada vez que alguien ve algo más de 3 segundos. En principio lo cuentan como impresión o algo así, pero en muchas ocasiones necesitas más tiempo para leerlo. Entonces esa gente, si han llegado 100 personas y nadie, claro, pues que esas 100 personas no has llamado suficiente la atención, la gente no ha entendido, entonces ha visto 3 segundos y se ha ido porque no lo ha visto del todo, entonces no ha visto incluso la pregunta, por mucho que tengas a lo mejor alcance. Punto 4. Facilidad de la respuesta. Un ejemplo, yo te puedo aquí hacer una pregunta y te digo, déjame 5 estrellas en Apple Podcast, déjame 5 estrellas en Spotify, o déjame un comentario en un mensaje, entra en borjagirón.com y si quieres que hable sobre alguna temática. Pero eso implica que te estoy complicando la vida. Por eso es tan importante que donde estés escuchando, si me estás escuchando en Spotify, pues ahí tienes las 5 estrellitas y es más fácil que, vale, ya también tengo Apple Podcast, pero ahora me haces irme a Apple Podcast, que me acuerdes que estoy conduciendo y ahora no puedo hacerlo. Por eso es tan importante insistir y la facilidad de la respuesta. En Stories, de nuevo si nos vamos al mundo de Instagram, te recomiendo que escuches el podcast de Instagram. Ahí en una story tenemos los stickers y si ponemos la opción de sí o no, o quiero y lo quiero ya, por ejemplo, esas dos opciones que son las dos que te interesan, y así la gente puede responder una a otra, pero no es un sí y un no, que es más positivo o negativo, aunque a veces puede funcionar, pero básicamente si es solo un clic y es rápido y una pregunta directa con la estrategia o en la clave que te he comentado antes, pues es más fácil que, ahora en Spotify, de hecho en los podcasts, podemos añadir encuestas y alguna pregunta directamente a la gente cuando está escuchando algún podcast. Bueno, esto se podía hacer con Anchor, ya sabes que migré todos mis podcasts a Spreaker, pero esa es una de las funcionalidades que están ahí. Entonces, la facilidad de respuesta a la persona que le estás haciendo esa pregunta influye muchísimo también, porque si se tienen que ir, dejar de escuchar, irse a otro sitio, buscar, descargar algo, hace que se dificulte todo ese proceso. Puede que la gente esté haciendo otras cosas, etc. Entonces es muy importante que la pregunta, como hemos visto antes, y la facilidad de poner la respuesta influye enormemente a la hora de conseguir más interacciones. El email marketing es para mí la mejor estrategia de marketing digital para cerrar ventas y generar ingresos online. Con Sendinblue puedes automatizar todos tus emails, gestionar a los clientes con su CRM y multiplicar, a tus clientes, y multiplicar tus ventas de una forma muy sencilla. Accede ahora gratis al curso de Sendinblue desde triunfacontublog.com para tomar el control de tu negocio. Recuerda, triunfacontublog.com. Si estás pensando en crear o migrar un podcast, Spreaker es la mejor opción. Monetización y distribución en todas las plataformas de podcasting con un clic. Herramienta Spreaker Studio para móvil, Windows y Mac, que te permite crear tus episodios y publicarlos
y programarlos con música y efectos en directo para ser mucho más productivo y ahorrar tiempo, y además tiene precios muy competitivos. Yo tengo ahora todos mis podcasts en Spreaker. Accede ahora mismo a borjagirón.com/Spreaker o Spreaker y crea tu podcast desde la mejor opción, desde la mejor plataforma. Recuerda, borjagirón.com/Spreaker. Y la quinta clave es la implementación o la implicación, realmente, he leído implicación del público. Básicamente, el sector del público afecta enormemente a que unas personas respondan u otras no. No es lo mismo que sean mujeres que sean hombres, que se sientan identificados contigo y con tu negocio y con tu ética, con tus ideas, que no se sientan tan identificados. Y en ocasiones es bueno que se sientan identificados, en ocasiones no, porque genera ese punto que hemos visto antes de la temática que estemos tocando, aunque bueno, en este caso estamos viendo la implicación, pero la temática, la emoción que haya, si es un tema tabú, por ejemplo, esto lo he experimentado yo en alguno de mis vídeos, que digo, estrategias o por qué, 15 razones irrefutables por las que Dios no existe. Vale, aquí hay gente que es atea y que estará de acuerdo y que dirá, pues muy bien, algunos responderán, pero los que se sienten atacados con estas ideas, que no son para ellos nada válidas, pues van a responder y van a decir, esto es una tontería, y esto pasa con todo. Criptomonedas. Me he forrado con criptomonedas o he ganado tanto. Pues te van a responder muchos críticos, dependiendo si estás en Twitter o en Instagram o en un blog o en YouTube, de una forma distinta, porque el público es distinto y la implicación que tengan con ese contenido también es distinta. De hecho, en Twitter, pues hay más gente que va a cañón, agresiva, a insultar. En Instagram es distinto el tipo de público, es más amigable normalmente, porque es lo que busca la red social. Pero en Twitter, por ejemplo, hay que tener más cuidado con lo que se comenta y saber que hay mucho hater, mucha gente ahí que va con el humor negro. Bueno, entonces, es muy importante esto, porque si publicas algo en un medio, en un sitio específico y el público es distinto, o la propia implicación del público, porque te diriges a mujeres o a hombres, cambia enormemente los resultados del engagement. De hecho, normalmente, pues si montas una piña de un grupo de personas, normalmente las mujeres se juntan muchísimo más, son más comprensivas y se ayudan más entre ellas que los hombres. Por regla general, no quiero, porque depende muchísimo de los casos, pero hay muchas comunidades de mujeres que se sienten más arropadas y que se ayudan unas a otras, y si tienen que dedicarse tiempo para recomendar sus cuentas, recomendar los productos, recomendar lo que sea, lo hacen de una forma mucho más fácil que a lo mejor los hombres. Como digo, no quiero generalizar, pero es un ejemplo para que veas, porque conozco comunidades de mujeres que con una misma temática crecen mucho más rápido que vendiendo prácticamente el mismo producto que comunidades de hombres. Por ejemplo, vendiendo pantalones, para mujeres o para hombres. Pues los hombres a lo mejor les cuesta un poco más recomendarlo, pero mujeres, si encuentran unos pantalones que cumplen unas características determinadas, es más fácil que lo compartan, que creen comunidad, que creen piña y que reaccionen y comenten a las preguntas que puedan hacer los creadores de este tipo de contenido. Teniendo en cuenta estas claves, puedes conseguir más interacción o al menos entender por qué nadie te responde. Así que espero que con estas 5 claves determines por qué nadie te responde, por qué te responden más o menos personas, o incluso que tengas en cuenta todas estas claves para mejorar el engagement y conseguir más interacción, conseguir más datos, más información para crear un contenido de mucha mayor calidad. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por compartirlo, por dejar esas 5 estrellas en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, donde me estés escuchando. Si me estás escuchando en algún sitio, en iVoox, deja un comentario, que es muy fácil. Ahí tienes el icono y me pones, me ha gustado, no me ha gustado, o lo que sea, o un corazoncito, que es más fácil aún. En la aplicación por la que me estés escuchando, simplemente haz una reacción muy sencillita. No hace falta que entres en mi blog, en Borja Girón, en los cursos de Triunfa con tu blog. No hace falta que entres en ningún sitio. A ver, si quieres entrar, entra. Pero simplemente esa reacción pequeñita, que no te cuesta nada, y a mí me ayuda enormemente. ¿Ves también cómo lo pido? En el momento que lo pido,
cómo te ha aportado valor antes, si te ha aportado valor o no te ha aportado valor. Si ahora esto no te ha gustado, pues no vas a dejar esa reacción. Pero si he sabido llevarte y ayudarte con estos 5 puntos, el momento, la pregunta, el alcance, la facilidad de la respuesta y la implicación del público, estos puntos, alguno de ellos ha funcionado un poquito, pues te pido que hagas clic en alguna opción para que dejes una respuesta lo más sencilla posible. Y con esto me ayudarás enormemente a seguir creando contenido gratuito para ayudarte con tu negocio online, con tu emprendimiento, con tus ideas o con tu formación. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado, por apuntarte a los cursos de triunfacontublog.com. Insistir también es un punto clave, porque si no recibes esos impactos o haces la misma pregunta de forma frecuente, la gente al final pues la ha visto y se la ha olvidado, y ya si no insistes, ese punto extra para llegar hasta aquí, el punto 6, insistir, ser constante. Nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias y hasta la próxima.